Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Es un verdadero privilegio para mí estar apoyando esta actividad. Agradezco bastante a Universidad Rural por la oportunidad brindada. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 0033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 7. El tema que trataremos en esta sesión es la continuación del desarrollo de los tipos penales que regula el libro segundo del Código Penal. Que son todos los que abarcan los delitos en particular. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicoso, soy abogado y notario en el ejercicio de la profesión. El objetivo de la clase, que al finalizar la clase el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular, aplicándole la teoría del delito y de la pena, para un óptimo desempeño en el ejercicio profesional. Bien, es oportuno nuevamente recordarles que en sesiones anteriores indicamos lo siguiente, que los distintos bienes jurídicos que el Estado pretende tutelar los desarrolla a través del Código Penal, o sea, la Ley Penal Material General, y en algunos cuerpos normativos en donde se titula un bien jurídico tutelado de forma especial a través de las leyes penales especiales. Pero en el Código Penal se encuentra regulado en los siguientes títulos. Para ubicarnos en qué bien jurídico tutelado es el que pretende proteger determinada figura delictiva, pues basta únicamente con revisar los títulos que posee cada uno o cómo está dividido el Código Penal. De tal cuenta que el primer título se refiere a los delitos contra la vida y la seguridad de las personas, los delitos contra el honor, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, delitos de falsedad personal, delitos contra la economía, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden institucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los juegos ilícitos. El libro tercero entonces va a desarrollar lo relativo a las faltas. Habíamos indicado que para poder realizar el análisis adecuado de la conducta que en algún momento puede ser encuadrado dentro de un tipo penal, pues debemos realizar un análisis de gabinete en cada una de las circunstancias, iniciando con la denominación del delito, cuál es el bien jurídico tutelado que protege esta figura o este supuesto o el encuadramiento de esta conducta en el tipo penal. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? El elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento lógico o necesario, el verbo rector. ¿Qué pena es la consecuencia que posee la norma? Y el régimen de acción. ¿Quiénes son las personas legitimadas para iniciar esta acción? Bien, en ese orden de ideas vamos a vocablo latín o encerrar a una persona ilegalmente. Básicamente, hay 4 formas en las cuales se puede realizar
o encuadrar esta conducta en este tipo penal. Importante es analizar el artículo 201. Vamos a leer un supuesto. A los autores materiales intelectuales del plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate. Acá lo que pretendemos es un rescate, canje de personas, un intercambio de las personas, o de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, o con cualquier otro propósito similar. Acá es una teoría de la norma penal abierta, porque nos indica una cuestión similar sin especificarse adecuadamente. Entonces puede ser un rescate para la propia persona, un intercambio de una persona por otra, o la toma de decisión contraria a su voluntad. Vamos a ir pasando estos tipos penales un poquito rápido. La tortura, que es un castigo físico o psíquico influido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo. La tortura regularmente solo puede ser acreditada al Estado. El Estado es la persona que pues, puede realizar ese tipo de actividades con el fin de que una persona confesare la comisión de algún hecho delictivo o proporcionar alguna información para poder esclarecer algún delito de forma más rápida. Práctica es abiertamente ilegal, pero en algún se puede atribuir a personas particulares, contrario censo, personas que han cometido un delito y que desean información sobre el avance de la investigación, pueden realizar algún tipo de tortura en contra de los operadores de justicia. La tortura, según el artículo 201, establece: comete el delito de tortura quien con orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de la autoridad del Estado infringe intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves. Por eso que decimos que la tortura únicamente puede ser atribuida principalmente al Estado. Igualmente, dice, comete el delito de tortura a los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Bien, contrario censo, lo que explicábamos, aplicar una tortura a los operadores de justicia, fiscales, policía, puede encuadrarse también en el delito de tortura. Desaparición forzada. El término legal desaparición forzada puede sonar algo tosco, pero la historia humana ya subyace. Es sencilla. Las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos o de su comunidad cuando agentes estatales, nuevamente del Estado, o con el consentimiento del Estado, las detienen por las calles o en su casa y después lo niegan o rehusar en decir dónde se encuentran. Típico delito en los conflictos armados. Desaparición forzada. También el artículo 101 establece: comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con autorización o apoyo de las autoridades del Estado privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Y también indica que el funcionario o empleado público que pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la adquiescencia para tales acciones, pues también comete este delito. Es decir, quien autoriza o la persona que efectivamente realiza esta desaparición forzada. Conjunto de criados de una casa. Viene del latín servitudem, calidad de serviente, siervo, servil. Sometimiento a servidumbre. Esto se dio en la antigüedad, principalmente en Roma, en donde personas, los esclavos, no eran considerados como personas, sino únicamente como cosas. Eran obligadas a servir a un amo en la casa de un dominus, de tal cuenta que no tenían voluntad propia. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otras condiciones análogas y a quienes la mantuvieren en ella. Artículo 202. En la actualidad, pues, no se aprecia como tal esa servidumbre,
aunque en muchos hogares guatemaltecos, pues efectivamente existe una represión para las personas que trabajan en las labores domésticas. Pero sí existió en algún momento la necesidad de regular esta conducta. Discriminación. Separado, distinguido, distinto. Separación, discrimen. Es el acto de separar a una persona por motivos de raza, género, etnia, idiomas, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo. Esto establece el artículo 202 bis. Bueno, pues existen dos tipos de discriminación, una positiva y una negativa. Y vemos de dónde proviene la palabra discriminación, que es de separar o distinguir, o de algo distinto. Puede realizarse una discriminación positiva cuando se le da un derecho preferente a una persona por una condición o una circunstancia que posea. Por ejemplo, las personas que realizan algún trámite, alguna gestión en alguna institución, en algún banco, en el RENAP, en la universidad, se le da un derecho preferente a las mujeres embarazadas para que puedan hacer uso del servicio de una forma más pronta, o a las personas mayores. Estamos realizando una discriminación, pero va en favor de las personas, una discriminación positiva. Contrario censo, una discriminación negativa se da cuando la exclusión la realizamos por las circunstancias de las cuales numeramos anteriormente. Y por acción u omisiones incurrir en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa equivalente de 3,000 quetzales. La pena se agravará una tercera parte por las circunstancias que nomina la norma. Trata de personas, que es una forma de esclavitud moderna. La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas, es el comercio ilegal de seres humanos con propósito de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad o bienestar de los seres humanos. Ahora, la actualidad se indica como trata de personas. Hacemos historia, el delito se nominaba como trata de blancas, lo cual ha sido superado por el derecho penal moderno. El artículo 202 ter establece, constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una persona con fines de explotación. Podemos analizar el verbo rector. Acá son varios: captación, transporte, traslado, retención, acogida y recepción. Me da cuenta que acá podemos inferir que quien realiza esa actividad pues es parte de una estructura criminal en la cual los nodos tienen funciones muy específicas para poder en su conjunto constituir trata de personas. Pero el realizar cada una de estas acciones es constitutivo del delito y se puede encuadrar perfectamente en esta actividad. Trata de personas. Para los fines del delito de trata de personas se entenderá como fines de explotación, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopciones irregulares, trámites irregulares de adopción, pornografía, embarazos forzados o matrimonios forzados o serviles. Se da cuenta que nosotros en algún momento podemos evidenciar o hemos visto una forma de trata de personas que en este país se puede ver. Pero podemos indicar lo que
establece el numeral 5, la mendicidad, que en Guatemala es muy común ver en los semáforos a los niños pidiendo dinero, lo cual, lógicamente, ellos no tienen la forma de poder realizar esa actividad diariamente sin asistencia de los adultos quienes los explotan. Dar cuenta que esa forma de trata de personas lo podemos ver a cada momento en las calles de la ciudad. Remuneración por la trata de personas. Artículo 202.4. Quien por sí mismo para terceros a cambio de las actividades de explotación o que se refiere al delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. Detenciones ilegales. Aquí es muy importante que podamos analizar este tipo penal porque pues, realmente en algunas ocasiones tendemos a confundirlas y realizamos nominaciones equívocas. Artículo 203. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcione lugar para la ejecución de este delito. La persona que encerrare o detuviere a otro. Aquí estamos hablando de personas particulares. Usted encierra en la habitación a su hijo o a su hermanito que se portó mal. Esa es una detención ilegal. Estamos hablando de actividad entre particulares. Circunstancias agravantes. Si el secuestrado plagiado, si el secuestro, plagio, encierro, detención durare más de 3 días, se deja encerrado a su hijo o a su hija porque se portó mal por más de 3 días, es una circunstancia agravante de la detención ilegal. Aprehensión ilegal, que es otra circunstancia. Si vemos lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 259, perdón, indica que se puede realizar la aprehensión. La policía deberá aprender a quien se sorprenda en delito flagrante. Y también se puede realizar la aprehensión si existe una orden de juez. Otros casos de aprehensión, el deber y la facultad prevista en el artículo anterior se extenderá a la aprehensión de una persona cuya detención haya sido ordenada. Solamente en estos dos casos se puede realizar una aprehensión. El particular, porque también el particular puede realizar una aprehensión, fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con una multa de 50 a 200 pesos. Entonces, si se realiza fuera de esos dos casos, la figura delictiva es aprehensión ilegal. Allanamiento de morada. El allanamiento de morada, violación de domicilio o entrada de registro es un delito cuya comisión viene determinada por el hecho de entrar en el domicilio o local de una persona sin su consentimiento. Este es el elemento lógico necesario. No existe consentimiento de la persona, del dueño, o permanecer en él contra su voluntad. Artículo 106. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño entrar en morada ajena o en sus dependencias o permanecer en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Es muy importante asegurarnos de que el sujeto activo en este caso es el particular, no es ninguna fuerza de seguridad del Estado. Agravación específica, si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con arma, con violencia o por más de 2 personas, será sancionado de 2 a 4 años
de prisión. Las excepciones. Lo dispuesto en el artículo 106 y 434 no es aplicable al que entrar en morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo o a los malhadores o a terceros. Tampoco tiene aplicación respecto a los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Esta excepción entonces aplica en los casos de necesidad cuando de el interior de una vivienda se escuchan gritos de auxilio, lo cual efectivamente existe la necesidad de realizar el ingreso sin contar con una autorización, pero únicamente para proteger la vida principalmente de las personas que solicitan el auxilio. Sustracción de menores. La sustracción de menores es un delito que consiste en el traslado de un menor de un lugar de residencia sin consentimiento del progenitor o con quien conviva habitualmente, o de las personas o instituciones a las cuales estuviera confiada su guarda o custodia. Sustracción propia. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutores o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra su voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Sustracción impropia. Quien hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su paradero, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bien. ¿Quiénes son los encargados de la guarda de los menores? La persona que se la dejemos encargado nosotros, que puede ser un dependiente de nosotros, o bien el director de un centro de educación o un hospital, o que sea quien le confiemos nosotros el menor por alguna actividad necesaria. Si se lo entrega a otra persona o no diere razones satisfactorias de su desaparición, pues encuadrará su conducta en la sustracción impropia. Sustracción agravada. En caso de la desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Entonces acá, este artículo estaría superado porque si se produce la muerte, y entraríamos entonces a un concurso de delitos. Un concurso porque pudiese darse cualquier otro encuadramiento, puede ser parricidio, si son los padres los que provocaron la muerte, puede darse un asesinato. Hay varias posibilidades que pueden superar este artículo. Inducción al abandono del hogar. Que indujera a un menor de edad, pero mayor de 10 años, o que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Muy importante, el menor tiene que ser mayor de 10 años, porque un menor de 9 años difícilmente pudiese tomar una decisión de este tipo. Es más pequeño, pues existen menos posibilidades, pero después de los 10 años es posible que por algunas circunstancias el menor, el niño en este caso, pues sí pudiese tomar ese tipo de decisiones. Entrega indebida de un menor, quien teniendo a su cargo la crianza y educación de un menor de edad lo entregare a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de quien se le hubiere confiado o de la autorización. En su efecto será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. De las coacciones y amenazas. El artículo 214 establece: quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio, o que en cualquier forma compele a otro, obligue a éste para que no haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere, o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años.
Muy importante establecer acá que indica quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento intimidatorio violento. Entonces se entiende que sí existen personas legítimas autorizadas para realizar procedimientos intimidatorios violentos que causen un impacto en las personas que les obligue a realizar algo, aún en contra de su voluntad. ¿Quién está legítimamente autorizado entonces? Únicamente el Estado. Únicamente el Estado a través de sus fuerzas de seguridad en algún momento o a través del sistema judicial que en algún momento se le obliga a una persona a realizar algo en contra de su voluntad, siempre y cuando sea legal. Pero acá indica sin estar legítimamente autorizado. Eso indica que cualquier particular no puede, no está autorizado para ejercer un procedimiento violento en contra de otra persona que le obligue a realizar lo descrito en este supuesto. El artículo 215, quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses y 3 años. Muy importante acá que esta amenaza a provocar un mal que constituye o no delito debe necesariamente realizar una alteración psíquica en la conducta del sujeto pasivo para que efectivamente tenga un impacto negativo en la vida que se pueda traducir en un cambio de estilo de vida. Si no, la amenaza entonces no, si no causa ese impacto, no altera sustancialmente el estilo de vida de la persona, entonces puede ser considerado como una falta. Si alguien me dice, mira, Lick, lo voy a matar, y lo que hago es darme una carcajada porque me da risa, sé que él es incapaz de matar una mosca, no causa alteración en mi vida. Pero si alguien me dice, mire, lo voy a matar, y eso hace que mi estilo de vida cambie totalmente, que yo tenga que contratar un servicio de seguridad, que el Estado me brinde seguridad, que tenga que cambiar de residencia, que me preocupe mi seguridad al momento de salir, ahí sí se da el delito de amenaza. Entonces, esas circunstancias son es el elemento lógico necesario que nosotros debemos valorar para poder encuadrar esa conducta en ese tipo penal. Coacción contra la libertad política. Quien fuera los casos previstos en las leyes especiales respectivas por medio de violencia o amenazas, impidiere o coartar el ejercicio de los derechos políticos, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. De la violación y revelación de secretos. Artículo 117. Violación de correspondencia y papeles privados. Quien de propósito o para descubrir los secretos de otro abriere correspondencia, pliego cerrado o despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no estén dirigidos o quien sin abrirlos se impusiere de su contenido será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. En la actualidad difícilmente nos envía una carta. En algún momento nos enviarán algún documento que implica y pudiese encuadrarse esta conducta o este delito si se realiza. O revisar un mensaje telefónico si no estamos legítimamente autorizados. Para los que les gusta revisar el WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier otro servicio de estos pudiese en algún momento encuadrarse la conducta en violación de correspondencia y papeles privados. Sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Quien debidamente se apodere de correspondencia, pliego o despacho a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado aunque no estén cerrados o a quienes lo suprimiere o desviare de su destino será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Intercepción o reproducción de comunicaciones. Esto lo regula el artículo 219. Para empezar, debemos indicar que únicamente el Estado tiene la capacidad
para poder realizar este tipo de actividades. Difícilmente una persona particular va a contar con el equipo necesario para poder interceptar una comunicación. A menos que por accidente nos encontremos en una frecuencia y podamos, pues, interceptar una comunicación. De lo contrario, únicamente el Estado, y existe un procedimiento legal, un juez, reloj o un juez de instrucción debe autorizar para que esta actividad en algún momento pueda reunir elementos necesarios y presentarse como medio de prueba. Pero indica el artículo 219, quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturales, que nuevamente nos deja una posibilidad abierta, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Agravación específica. Las sanciones señaladas por los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden serán de prisión de 6 meses a 3 años. En los siguientes casos, vamos a leer uno. Si el autor se aprovechare de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de las dependencias o empresas o entidades respectivas, leemos para los servidores de telefonía, pudiese aplicarse esta grabación específica. Artículo 21, perdón. Lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protectores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guardia. ¿Por qué? Porque los padres son los encargados de velar por el bienestar de los menores, de tal cuenta que un menor no puede indicarle a papá que está violentando su correspondencia, porque el padre es legítimamente el responsable de su guarda. Entonces es muy acertada la excepción que realiza ese artículo. Publicidades indebidas, artículo 222. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones fotográficas no destinadas a la publicidad, lo hiciere público, sin la debida autorización, aunque le hubiera sido dirigido cuando el hecho cause o pudiese causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Revelación de secretos profesionales, artículo 223. Quien sin justa causa, estas 3 palabritas son la clave que va a permitir el poder encuadrar la conducta en el tipo penal o no. Quien sin justa causa revele o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1.000 quetzales. Y a las personas que perseveran en una iglesia, le cuentan a su pastor o a su párroco por alguna situación que estén pasando, que pretenden en algún momento cometer algún delito, un robo porque están pasando unas precariedades económicas. Aquí sí existe justa causa para poder revelar ese secreto. Hay un aforismo que indica que al pastor, al sacerdote, al médico y al abogado siempre se le debe decir la verdad para que uno le pueda apoyar. Pero en razón del oficio que uno tiene, pues puede guardar ese secreto siempre y cuando no sea perjudicial para su persona o para otras personas. Entonces, acá está el supuesto penal y también la excepción. Delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso. El artículo 124 establece turbación de actos de culto e indica quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio
o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. En virtud que todos tenemos la libertad de culto. En algún momento no nos gusta la forma en la que otras personas realizan sus actividades religiosas, pues tenemos que tolerar esa actividad. De lo contrario, si interrumpimos una ceremonia religiosa o realizamos algún acto de menosprecio en ofensa de este culto, se encuadra la conducta en ese tipo penal. Profanación de sepulturas, inviolentario o dilapidar sepulturas, sepulcro o urnas funerarias o en cualquier otra forma, profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. De los delitos de inseminación, existe una inseminación forzosa, será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años, el que sin el consentimiento de la mujer procurare su embarazo, utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. La inseminación se realiza porque existe el deseo de procreación, pero no se ha podido de forma natural. Pero si la actividad se realiza sin una convivencia y quiere llegar a tener un hijo en contra de la voluntad de la persona, de la mujer, espiritualmente se pone y en un acuerdo malicioso con el médico, sí se podría realizar una inseminación forzosa, lo cual es penado con lo antes descrito. Inseminación fraudulenta. Se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta 10 años al que alterare fraudulentamente, las condiciones pactadas para realizar la inseminación. Si las condiciones fueron alteradas, comete un tipo de esperma y es sustituido por un donante distinto. Las condiciones variaron. Si no se han establecido esas condiciones, se está realizando una inseminación fraudulenta. Experimentación. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años al que, aún con el consentimiento de la mujer, realice en ella experimentos destinados a provocar un embarazo. Sean técnicas nuevas, no autorizadas, encuadra la conducta en este tipo penal. Delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. El delito es quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Un matrimonio ilegal. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Este delito en la actualidad pues es fácil de identificar, ¿no? En virtud que cualquiera puede solicitar una certificación electrónica al Registro Nacional de las Personas para establecer el estado civil. Anteriormente era un poquito más difícil en los registros civiles que estaban a cargo de las municipalidades. Y el RENAP actualmente extiende una constancia de soltería, que el estado civil de las personas se establece a través de la certificación de nacimientos. Entonces, con eso es fácil identificar. Hay personas que cuando son solteros, pues han llegado a solicitar al RENAP hasta 5 certificaciones de solterías, con un ánimo no muy claro, pero en la actualidad es muy difícil. Es más fácil, perdón, es muy difícil que se pueda poder cometer esta acción por la tecnología que contamos actualmente en el RENAP. Ocultación de impedimentos. Quien contrajere matrimonio sabiendo que existen impedimentos que causan su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Cuáles son esos impedimentos? Los que regula el Código Civil. Todos ubicados en el artículo 88 y 144 del Código Civil. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta y ocultar esas circunstancias al otro contrario. Simulación.
Y engañando a una persona singular en matrimonio con ella, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual pena será sancionados quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a terceros contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de estos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de esta acción. Si una persona se pone en contacto con otra para un amigo para poder contraer matrimonio, para poder acceder a una herencia, por ejemplo, que era una condición que se ha realizado en perjuicio de otro, pues existe la simulación y puede ser encuadrado en este artículo 228. Celebraciones ilegales. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que puede incurrir. ¿Y quiénes están legalmente autorizados para celebración del matrimonio? Notarios, alcaldes, ministros de culto, concejales que hagan sus veces. Ellos están autorizados. Cualquier otro caso distinto está fuera de los mencionados. Es una celebración ilegal. Si un procurador desea realizar por empezar a practicar y solicita realizar la celebración, es una celebración ilegal. Si alguna persona de la municipalidad, porque no se encuentra el concejal ni el alcalde, desea celebrar, también es celebración. Si no está autorizado como ministro de culto, también es una celebración ilegal. Responsabilidad de representantes. Artículo 131. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. No es que no se pueda casar, contraer matrimonio, pero debe, antes de la celebración, haberse realizado la aprobación legal de las cuentas. O sea, haber rendido sus cuentas y haber sido aprobada la misma. Suposición de parto. Quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadronas que coopere con la ejecución de este delito, además de las penas impuestas, será sancionado con inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta. En algunas ocasiones, pues, existen muchas personas que desean tener un hijo, pero no pueden. Existen muchas personas también que por no realizar una correcta planificación, pues ya tienen demasiados hijos y no pueden realizar un sostenimiento del lugar de forma adecuada. Dar cuenta que desean regalar a los hijos y quienes desean adquirir a los hijos no realizan el procedimiento que establece la ley de adopciones y pretenden suponer un parto para poder inscribir al Registro Nacional de las Personas a un hijo ajeno como hijo propio. Y en algunos casos cuentan que médicos, personal de enfermería y comadronas, pues extienden certificado médico o informe, en el caso de las comadronas, como título o documento necesario para poder realizar la inscripción. Entonces, la consecuencia, pues, es que el encuadramiento de la conducta está en su posición de parto. Sustitución de un niño por otro. 239. Quien sustituye a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Supresión y alteración de estado civil. Artículo 240. Vamos a leer uno. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. ¿Quién falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de las personas correspondientes cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona,
o que a sabiendas se aprovechare de su inscripción falsa. Es una supresión o una alteración al estado civil. Doy un aviso falso de función de una persona, la inscriben en el registro, yo presento la documentación, y esto va en perjuicio de esta persona, definitivamente estamos suprimiendo el estado civil. Si realizo alguna otra inscripción, un matrimonio, por ejemplo, está alterando el estado civil, siempre y cuando vaya en perjuicio de las personas y sea falsamente, ¿verdad? Usurpación de estado civil. Quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde, prometer a una persona o a terceras personas un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, sea la adopción, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 20 a 100,000 quetzales. Trámite irregular de adopción. Esto es para el funcionario. 241. Quien a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde sea alterado la filiación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley será para la validación de la adopción será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Virtud que existe un procedimiento regulado específicamente por la ley de adopciones. Del incumplimiento de deberes. Bien. 242. Negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de la responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiera prestado. Entonces, debe existir sentencia firme o convenio que conste en documento público o auténtico. De lo contrario, no se puede proceder con la persecución penal de este delito porque existe prejudicialidad. Incumplimiento agravado. Muy importante este artículo porque indica: la sanción señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte. Verbo rector. Cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspasare sus bienes a terceras personas o empleare cualquier otro medio fraudulento. Si traspaso sus bienes a otra persona para eludir el cumplimiento de esta obligación, o sea, de la asistencia económica, no será un alzamiento de bienes, será un incumplimiento agravado de la asistencia económica. El alzamiento de bienes se dará en otros casos, siempre y cuando no sea negación de asistencia económica. Entonces se calificaría como incumplimiento agravado. Incumplimiento de deberes de asistencia. Establece el artículo 244. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Acá estamos hablando de una cuestión pecuniaria, asistencia económica, y aquí estamos hablando de una asistencia afectiva, perdón, propiamente de deberes de cuidado. Eximente por cumplimiento. 245. En los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanciones quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Pasamos entonces a los delitos contra el patrimonio.
Patrimonio. Como patrimonio se le denomina el conjunto de bienes y derechos que posee una persona. Y también como las obligaciones que están. Venga. La palabra como tal proviene del latín patrimonium, que se refiere a aquello que ha recibido por línea paterna. Elementos del patrimonio lo conforman los activos, capital y también pasivo, que son las obligaciones. El hurto, artículo 246, establece: quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Total o parcialmente ajena, sin la autorización. Ese sería el elemento lógico o necesario. Acá en la imagen podemos ver una persona que sustrae, se lleva un artículo sin autorización. Hurto agravado, igual, cosa total o parcialmente ajena sin autorización, solo que en circunstancias específicas. El cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Si la persona que me ayuda con los oficios domésticos, con la cocina, toma algo de mi propiedad, mi reloj, mi teléfono, mi billetera, o cualquier otro bien, hurto agravado. Si un amigo que ingresa a mi vivienda y se lleva un libro de mi biblioteca, o mi teléfono, hurto agravado. Tiene varios supuestos el hurto agravado. Y el hurto fuera de arma de fuego, si fuera de ganado, cuando los bienes hurtados fueran de productos separados del suelo, maquinarias, accesorios. Hay varios supuestos. Hurto de uso. Quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuare su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se condujere de tal naturaleza del hecho, dejar la cosa en condiciones y lugares que permitan su fácil y pronta recuperación. También no lo exime, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. En la imagen tenemos una bicicleta. Si alguien, para facilitarse la ida a comprar algún artículo a la tienda, que queda lejos, ve una bicicleta y la toma sin autorización y se la lleva. Y no la deja en el mismo lugar, pero la deja a escasos metros, de tal cuenta que fácilmente se pueda recuperar. Hurto de uso. Fluido, hurto de fluidos. Fluido, toda fuerza que nos sirve, que puede ser encausada por cualquier vía. Indica el artículo 249, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido, nuevamente deja abierto el campo de acción, fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Si alguien sustrae señal de Wi-Fi o de cable, qué sé, siempre y cuando no exista violencia, hurto de fluidos. Hurto impropio. El dueño de cosa ajena mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de terceros, será sancionado con multa de 100 a 200 quetzales. Es el dueño de la cosa, es el dueño de la cosa mueble, pero la sustrae de quien legítimamente tiene el poder de tenerla. Comete ese delito. Yo le empeñé mi televisión, perdón, empeñé televisión a mi vecino porque tenía una necesidad económica y necesitaba agenciarme de unos billetitos. Pero no recordaba que este sábado es la final de la Champions y yo quiero ver ese partido. Así que quiero recuperar la tele. Y aprovecho. Total, él no la va a usar. El fin de semana se va de viaje. Y yo realizo esa sustracción
de ese bien, aunque es mío, pero legítimamente le correspondía porque se le había dado en prenda, pudiésemos indicar que no nos pertenece. 251. Quien sin la debida autorización y con violencia es el elemento lógico y necesario. Anterior, simultáneo o posterior, la violencia se puede ejercer en esos momentos, antes, durante y después. A la aprehensión, tomar cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 2 años. ¿Qué diferencia existe entonces con el hurto? Bueno, dos diferencias bien marcadas. Primero, la violencia, ausencia o existencia de violencia, y la pena, que van a tener penas distintas. El robo puede ser agravado cuando se cometiere en despoblado, en cuadrilla, cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, si los delincuentes llevaren armas con narcóticos y los efectuare con simulación de autoridad o usando disfraz. Si se cometiere contra oficina bancaria, cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. Ferrocarril ya no tenemos en estos momentos. Existen varios supuestos. Robo de uso, artículo 253. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 248 de este código se cometiere con violencia, serán calificados como robo de uso y sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. El mismo ejemplo de la bicicleta. Una persona que desea ir a comprar algún artículo a la tienda, a la librería, pero le queda muy lejos, pero está la bicicleta del vecino. No cuenta con la autorización y decide llevársela, hurto de uso, pero se da cuenta que el vecino ya lo conoce y en esta ocasión le ha puesto un candado a la bicicleta. Pero afortunadamente él tiene equipo para cortar y decide cortar, violentando la seguridad que había impuesto el vecino. Aquí cambia la acción. Como existió violencia, sería robo de uso. Robo de fluidos. Artículo 254. Cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este código se cometiere con violencia, serán calificados como robo y sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, la violencia no puede ser ejercida únicamente sobre las personas, sino sobre las cosas. El violentar dispositivos de seguridad para poder acceder a estos fluidos, portando candados, una tapa de protección. Entonces, ahí la acción cambiaría y entraría la violencia como elemento, por lo tanto, sería calificado como robo de fluidos. Robo impropio. Cuando se refiere al hecho que se refiere al artículo 150 de este código, se cometiere con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. De los hechos sacrílegos, artículo 255, dice: cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo, el objeto material del delito sean destinados al culto, sea cosa sagrada o no, tales como santísimos, sacramentos, santos óleos, santas imágenes, todo lo que está dentro de los templos de culto o iglesia, todo ese material, si en un momento es sustraído o robado, se constituye de los hechos sacrílegos. A las personas que a sabiendas quieran, enajenen, exporten o trafiquen o alteren en cualquier forma dichos objetos similares, la pena de imponerse será de 10 años de prisión correccionales inconmutables y multa de doble valor de los objetos materia del delito. Y ya no es necesario, ya no era necesario que el legislador indicara que son inconmutables. En virtud que superior a 5 años no aplica la conmuta. De las usurpaciones. Usurpación. 256. Comete el delito de usurpación quien con fines de
apoderamiento o aprovechamiento ilícito, despojare o desprendiere o pretendiere despojar a otros de la posesión o tenencia de los bienes inmuebles o un derecho real constituido sobre el mismo, o quienes ilícitamente, con cualquier propósito, invada o ocupen un bien. Acá, si nos damos cuenta en los delitos analizados anteriormente, vienen inmuebles. Acá es una forma de apoderamiento ilegítimo de un bien inmueble. Los anteriores eran muebles. De tal cuenta que el tratar de apoderarse de un bien inmueble que no le pertenece es usurpación. Si este bien pues, tiene anteriormente un dueño, un propietario. Si no, no corresponde al delito de usurpación porque sería del Estado, y si es del Estado, es de todos. Cualquiera puede realizar signos distintivos de posesión para poder en algún momento, a través de la prescripción adquisitiva o usucapio, poder adquirir este bien reuniendo los elementos que regula el Código Civil hasta adquirir la condición de dueño y posteriormente de propietario, pero de lo contrario sería usurpación. Se agrava la usurpación si el hecho se lleva a cabo por más de 5 personas. Cuando los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. Existen otras condiciones. Alteración del lindero, 258. Quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de un inmueble, alterar los términos y linderos de los pueblos o heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de los predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 5 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia. Probamos que la violencia no únicamente puede ejercer sobre las personas, sino sobre los bienes. Dar cuenta que el mover básicamente un mojón o un lindero, pues constituye ese tipo de delitos. Perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Usurpación de aguas. 260. Quien con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otros, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier manera estorbare o impidiere los derechos de los terceros sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1.000 a 5.000 quetzales. Entonces, las aguas pueden estancarse o cambiar de curso de forma natural, pero si se realiza esta actividad de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito, represando, desviando o deteniendo las aguas o destruyendo las represas, no contamos con la autorización, existe un delito de usurpación de aguas. De la extorsión y del chantaje. Extorsión, artículo 261. Quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguno con violencia o bajo amenaza directa o encubierta o por terceras personas y mediante cualquier medio de comunicación, obligare a otro a entregar dinero o bienes, que es el típico ejemplo de la extorsión. El exigir dinero bajo violencia o amenaza. Y el chantaje, diferencia, porque comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o desprestigio o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. Pareciere inicialmente que es un delito contra el honor,
Pero no, acá lo que se pretende es obtener un lucro, exigir dinero de recompensa a cambio de no lesionar su honor o desprestigiar su honor. Alguien le puede exigir a un compañero que le proporcione una cantidad de dinero o alguna recompensa. Pero de lo contrario, en su red social, pues va a publicar una foto comprometedora que él tiene de él. Típico ejemplo del chantaje. De la estafa. Existe la estafa propia, regulado en el artículo 263. Comete estafa quien, induciendo a error a otro mediante ardid o engaño, lo defraudara en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Verbo rector, induciendo a error a otro mediante ardid o engaño, y lo defraudar en su patrimonio. Existen como 23 formas de poder realizar la estafa. Casos especiales de estafa: incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior. Vamos a leer un par. Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. El platero o joyero que alterara en su calidad, ley o peso los objetos relativos al arte o comercio, o traficare con ellos. 23 casos especiales de estafa. Estafa por medio de tarjeta de crédito, 264 bis. Comete el delito de estafa por medio de estafa de tarjeta de crédito o débito quien realizare la producción, reproducción, introducción, impresión, uso o comercialización de tarjeta de crédito y débito sin consentimiento de quien está facultado. Asimismo, quien posee, distribuya o utilice tarjetas de crédito o débito con consentimiento de su falsificación. Estafa mediante destrucción de cosa propia. Quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere, deteriorare o ocultare total o parcialmente un bien propio, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 1,000 quetzales. Y para cobrar un seguro, necesito destruir mi vehículo y lo realizo. Encuadro mi conducta en este tipo penal. Similar, estafa mediante lesión. Artículo 266. A quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, se causare o no, o se hiciere causar por tercero lesiones corporales, o se agravare la causada por accidente, se le impondrán las mismas sanciones del referido artículo. Estafa en la entrega de bienes. Quien defraudare en las sustancias, calidades o cantidades de los bienes que entrega a otro en virtud de contrato de cualquier otro título obligatorio, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Típico ejemplo de algunos memes que aparecen en línea: lo que compré en línea y lo que me entregaron. Existe variación en la sustancia, calidad o cantidad de los bienes entregados. Estafa mediante cheque. Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 100 a 5,000 quetzales. Defraudación en consumo. Quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebidas o alimentos o utilizando o haciéndose prestar un servicio de los de pago inmediato, será sancionado con multa de 20 a 500 quetzales. Personas que solicitan un alimento, bebida y pues ya no quieren pagar, defraudación en consumo. Si realizan una consulta o algún servicio técnico y deben pagar inmediatamente, pues también existe defraudación en consumo si no realizan la cancelación del servicio. Estafa de fluido.
aprovechar indebidamente energía eléctrica o cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado o alterar en los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por los aparatos será sancionado con multa de 10 a 2.000 quetzales. Alterar los medidores para poder obtener un menor costo del servicio. Estafa de fluidos. Estafa mediante información contable. Comete el delito de estafa mediante información contable el auditor, perito, contador, experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de las entidades mercantiles, bancarias, sociales o cooperativas que en sus dictámenes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, indagaciones, estados contables o financieros y contienen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar, y es el elemento necesario, defraudar al público o al Estado. Apropiación y retención indebida. 272. Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bienes inmuebles, que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlo o devolverlo, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3.000 quetzales. Ejemplo, las personas que brindan un servicio técnico de reparación de algún tipo de maquinaria, por alguna circunstancia no ha podido pasar el propietario del bien a recoger. Posteriormente ellos deciden que en un plazo de 3 días, 2 días o más, si no pasa el dueño, pues ellos pueden disponer libremente del bien. Apropiación y retención indebida. Apropiación irregular. Comete el delito de apropiación irregular quien tomare dinero u otros bienes que encontrare perdido y no le pertenezca. Si encontramos dinero en la calle, no nos pertenece. Encontramos dinero en la oficina, no nos pertenece. Debemos entregarlo a quien corresponde. Es un bien extremo. Existen otros delitos de derecho de autor, la propiedad industrial, delitos informáticos. Pasemos al delito de usura, contenido en el artículo 276, y este delito se usura. Comete quien exige de sus deudores, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley, o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los créditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. Negociaciones usurarias, artículo 177. Primero, primer supuesto, a quien a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario. A quien exigiere de su deudor garantía de carácter extorsivo. Pasamos al delito de daño, artículo 178. Quien de propósito, o sea, con existencia de dolo, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorar parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. No existe otra cosa más que la intencionalidad de causar un daño en cosa ajena, de destruir cosa ajena, de lesionar el interés de otra persona. Yo tomo un martillo y empiezo a dañar los silbines de un vehículo. Efectivamente, lo que trato de hacer es perjudicar un bien de una persona. Por lo tanto, estoy actuando de propósito y el delito acá sería daño. El daño es agravado cuando recayere en ruina o monumento histórico o si fuere ejecutado en bienes de valor científico, artístico o cultural, y existen otros 2 supuestos. De los delitos contra la seguridad colectiva. Artículo 282. Quien de propósito
causar incendio de bien ajeno. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El incendio del bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal y el patrimonio de otros será sancionado con prisión de 1 a 4 años. El incendio es agravado con los 5 supuestos que establece el artículo 283. Vamos a leer uno. El cometido en edificio, casa o albergue habitado o destinados a la habitación. Explotación, desmoronamiento o derrumbe de edificio. La pena, prisión de 5 a 15 años. Incendio y estrago culposo, 285. Vemos la teoría de la culpa. Inculposamente causar estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. No, la culpa por impericia, imprudencia o negligencia. Si el incendio o el estrago culposo hubiera resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5. Inutilización de defensas. Artículo 186. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de estos, que estos se produzcan, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Fabricación o tenencia de material explosivo, 287. Quien con fin de contribuir a la comisión del delito contra la seguridad colectiva, fabricar, suministrar, adquirir, sustraer o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, serán sancionados con prisión de 2 a 6 años. Peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere perturbar el servicio ferroviario en algunas siguientes formas. No tenemos servicio ferroviario. Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Quien pusiere en peligro embarcaciones aeronaves propias o ajenas. O practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y los hechos a que se refiere el artículo anterior resultar en naufragio o varamiento de embarcación o la caída de destrucción de aeronave, responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Desastre marítimo, fluvial o aéreo. Al tenor del artículo 291. Atentado contra otros medios de transporte. Quien pusiera en peligro otro medio de transporte público, lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Por ejemplo, la manifestación. Desastre culposo. Quien culposamente causare alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores de este capítulo será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, 294. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica pública o cualquier otro destinado al público será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Atentado contra los servicios de telecomunicaciones, 294 bis. Vamos a leer un supuesto. Quien en cualquier forma ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, el funcionamiento o mantenimiento del servicio de telecomunicaciones de cualquier tipo. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones, 295. Quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales o de cualquier medio, interrumpir o entorpeciere tales servicios será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Apoderamiento e inutilización de correspondencia. 296. Quien acometiere a un conductor de correspondencia para interceptarla o detener esta, para apoderarse de ella o para utilizarla, será sancionado con prisión de 3 a 6. Inutilización o entorpecimiento de defensas. En ocasiones de algunos de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo, sustraiga, oculte o utilice instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento, o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamento. La pena
será sancionado con pena a la que corresponde a los autores del delito de que se trata. Abandono de servicio de transporte, 298. El conductor, capitán, piloto, mecánico de ferrocarril, nave o cualquier otro medio de transporte, que abandonara su puesto antes del término del viaje respectivo, si el hecho no constituye otro delito. Abandonar prácticamente la nave, para el piloto. Piratería, comete el delito de piratería quien practicar en el mar, lagos o ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra la embarcación o contra las personas que en ella se encuentran. También comete el delito de piratería, varios supuestos. Piratería aérea, vamos a avanzar un poquito. Delitos contra la salud. La salud es el estado en que un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. A eso le vamos a llamar salud. ¿Qué delitos puede haber? Propagación de la enfermedad, disposiciones ilegal de órganos o tejidos humanos, envenenamiento de aguas o de sustancias alimenticias, elaboración peligrosa de sustancias alimenticias, adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. ¿Sí? No. En varios supuestos penales para encuadrar conductas. Y vamos a abordar uno en particular. Artículo 305. Contravención de medidas sanitarias. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por la autoridad sanitaria para impedir la introducción o propagación de una epidemia o de una plaga vegetal o una epizotia susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Que fue una de las últimas formas en las que las disposiciones sanitarias, medidas sanitarias se estuvieron aplicando contra todas las medidas para tratar de frenar el avance de la pandemia que a la fecha nos... Acá habla de epidemia como un tipo de enfermedad que está fuera de control y de epizotia que se refiere a también a afecciones que afectan pero principalmente a los animales. Dar cuenta que vamos a encontrar otras conductas que pueden atentar en contra de la salud, las cuales pueden ser encuadradas a través de los distintos supuestos que contempla la norma. Bien, tenemos todavía pendiente varios tipos penales. Gente, vamos a presentar, pero que ya no los vamos a desarrollar por cuestión de tiempo. Sin embargo, recuerdo que es importante que en la tranquilidad de su hogar pueda realizar un trabajo de gabinete, poder analizar cada uno de esos delitos que contempla el libro segundo del Código Penal. Voy a indicar también que en algunos delitos pues, únicamente encontramos los supuestos sin brindarnos una mayor explicación, para lo cual nosotros necesitamos entonces poder recurrir a los libros, a la doctrina, a lo que los expertos juristas han hecho un análisis
técnico y científico y que han plasmado en sus obras para poder realizar una mejor interpretación de lo que pretende el legislador indicarnos en estos supuestos para poder realizar una comprensión de una mejor forma. Señores estudiantes, infinitas gracias por haber permitido esta semana nuevamente haber compartido con usted, esperando que la próxima semana podamos reunirnos nuevamente y seguir compartiendo en este vasto mundo de la Universidad Rural. Muchas gracias por la oportunidad brindada. Espero saludarlos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.